El eco de sus pasos resonaba en el pasillo del Hospital Ángeles, mientras Marien Quiroga terminaba su turno de 12 horas. Sus zapatos blancos, desgastados por incontables guardias, marcaban el ritmo de otra jornada agotadora. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana, y el sol comenzaba a filtrarse por los ventanales del 7º piso, donde la unidad de cuidados postoperatorios albergaba a los pacientes más delicados. ¿Ya te vas, Marien?, preguntó Socorro, su compañera de turno, mientras organizaba los expedientes del día. «Todavía tengo que pasar a revisar al paciente de la 704», respondió Marien, ajustándose el estetoscopio alrededor del cuello. El peso de la noche se reflejaba en sus ojos azules, pero mantenía la misma determinación con la que había iniciado su turno. La habitación 704 era diferente a las demás, no solo por su tamaño o los equipos especializados que contenía, sino por quien la ocupaba: Tiago Valenzuela, heredero de una de las fortunas más importantes de México, víctima de un aparatoso accidente automovilístico 3 semanas atrás. El contraste entre su mundo y el de Tiago no podía ser más evidente. Mientras ella contaba los días para pagar el préstamo de sus estudios y mantenía a su abuela enferma en Coyoacán, la familia Valenzuela ocupaba los titulares de las revistas de negocios y sociales. Al entrar en la habitación, Marien encontró a Tiago despierto, mirando por la ventana hacia el amanecer capitalino. Su perfil, aún marcado por las cicatrices recientes, mantenía una dignidad que ni siquiera el dolor había podido arrancarle. «Buenos días, señor Valenzuela», saludó Marien acercándose para revisar sus signos vitales. «¿Cómo pasó la noche?» «Como siempre», respondió él, sin apartar la vista del horizonte. Contando las horas, Marien procedió con su rutina: revisión de monitores, cambio de vendajes, administración de medicamentos. Sus manos, expertas y gentiles, trabajaban con precisión mientras observaba las mejoras graduales en la recuperación de Tiago. «¿Sabe? Antes del accidente nunca había notado lo hermosos que son los amaneceres en la ciudad», comentó Tiago, sorprendiendo a Marien con la súbita confesión. «A veces necesitamos detenernos para apreciar lo que siempre ha estado ahí», respondió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa mientras ajustaba el goteo del suero. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada de Demetria Valenzuela, quien entró a la habitación con la autoridad que le confería su apellido. Su atuendo de diseñador y sus joyas contrastaban con el uniforme sencillo de Marien. «Tiago, cariño, ¿cómo amaneciste?», preguntó Demetria, ignorando deliberadamente la presencia de Marien. «Mejor, madre. La enfermera Quiroga ha sido fundamental en mi recuperación». Marien sintió el peso de la mirada evaluadora de Demetria, quien apenas asintió en reconocimiento antes de volverse hacia su hijo. «El doctor Montenegro vendrá más tarde para discutir tu traslado a la clínica privada en Houston», anunció Demetria, mientras sacaba su teléfono de última generación. Marien terminó sus notas en el expediente, consciente de que pronto dejaría de atender a este paciente que, sin saberlo, se había convertido en algo más que un nombre en su registro diario. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era que el destino tenía otros planes, y que 3 años después sus caminos volverían a cruzarse de la manera más inesperada. «Con permiso», murmuró Marien, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, captó la mirada de Tiago en el reflejo del cristal, una mezcla de gratitud y algo más que no supo interpretar. Mientras caminaba hacia los vestidores, Marien pensaba en lo efímeros que eran estos encuentros en el hospital, vidas que se cruzaban brevemente y luego seguían su curso, como barcos que se encuentran en la noche para nunca volver a verse, o al menos eso era lo que ella creía entonces. 3 años después, Tiago Valenzuela contemplaba la ciudad desde su oficina en el piso 40 del edificio corporativo de Valenzuela Tech. El éxito de su división de tecnología médica había superado todas las expectativas, pero las cicatrices en su cuerpo le recordaban diariamente el precio que había pagado por su transformación. «La junta directiva está lista, señor», anunció su asistente desde la puerta. Tiago suspiró, guardando su teléfono en el bolsillo de su traje italiano. Llevaba 1 hora deslizando distraídamente los perfiles de una aplicación de citas, más por insistencia de su hermana Jimena que por verdadero interés. La reunión fue como tantas otras: números, proyecciones, estrategias,
pero su mente vagaba hacia la imagen que había visto justo antes de guardar el teléfono, unos ojos azules que le resultaban familiares, una sonrisa que había sido parte de sus días más oscuros. Esa noche, en la soledad de su penthouse, volvió a abrir la aplicación, y ahí estaba ella, Marién Quiroga, 28 años, enfermera especialista en rehabilitación neurológica. Imposible, murmuró, incorporándose en su sillón de cuero. La Marién de la foto lucía diferente, el cabello más largo, una confianza que no recordaba, pero era ella, sin duda. Mientras tanto, en un pequeño departamento en la colonia del Valle, Marién revisaba expedientes después de su turno. El sonido de una notificación interrumpió su concentración. ¿Otro match?, preguntó Renata, su compañera de piso, desde la cocina. Te dije que esa foto nueva funcionaría. Marién tomó su teléfono con desgano. Desde que Renata la había convencido de probar las citas en línea, había recibido más atención de la que deseaba. Pero este match era diferente. El nombre la hizo contener la respiración. Tiago Quinto. No puede ser, susurró, recordando aquellos días en el hospital, las largas noches de guardia, las conversaciones durante sus curaciones, la manera en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. El mensaje llegó casi de inmediato. ¿Sabes? Nunca pude agradecerte apropiadamente por aquellos amaneceres en el hospital. Marién sintió que el corazón le daba un vuelco. Sus dedos temblaron sobre la pantalla mientras respondía. Los pacientes no tienen que agradecer. Es nuestro trabajo. Pero no todos los enfermeros te hacen sentir que vale la pena despertar cada mañana. Renata, que se había acercado sigilosamente, soltó un grito ahogado al ver el perfil en el teléfono de Marién. No inventes. ¿Ese es Tiago Valenzuela, el de las clínicas tecnológicas? Marién asintió, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Las imágenes de aquellos días en el hospital se mezclaban con la realidad presente. El joven herido y vulnerable ahora era un empresario exitoso, y ella seguía siendo la misma enfermera dedicada de siempre. No sé si deba responder, murmuró Marién. ¿Estás loca? Este es el destino tocando a tu puerta. Pero Marién sabía que las cosas no eran tan simples. Los Valenzuela pertenecían a un mundo diferente, uno donde ella siempre sería vista como la enfermera que cuidó al hijo heredero, nada más. Su teléfono volvió a sonar. ¿Te gustaría tomar un café? Prometo que esta vez estaré completamente consciente y sin medicamentos. Marién sonrió a su pesar. 3 años no habían borrado el recuerdo de su peculiar sentido del humor. Con un suspiro de resignación, comenzó a escribir una respuesta que cambiaría el curso de ambas vidas. El reloj de la sala de enfermeras marcaba las 3:00 am, cuando Marién revisó su teléfono por enésima vez. 2 semanas habían pasado desde aquel primer mensaje, y las conversaciones nocturnas con Tiago se habían vuelto parte de su rutina. «Se te está haciendo costumbre sonreír al celular», comentó Socorro, ahora su supervisora de turno. «¿El mismo pretendiente misterioso?» Marién bloqueó el teléfono rápidamente, sintiendo el calor subir a sus mejillas. «Solo es un amigo». En su oficina, Tiago posponía una videoconferencia con inversionistas europeos para responder el último mensaje de Marién. Sus dedos se movían ágilmente sobre la pantalla. «¿Recuerdas cuando me regañabas por no querer tomar los analgésicos? Eras el paciente más testarudo del piso», respondió ella, mientras organizaba los medicamentos para su siguiente ronda. «Y tú la enfermera más persistente. Creo que fuiste la única que no se dejó intimidar por mi madre». La mención de Demetria Valenzuela hizo que Marién se detuviera. Recordaba perfectamente las miradas despectivas y los comentarios velados. El intercambio de mensajes continuó durante días. Entre las guardias de Marién y las juntas de Tiago, encontraban momentos para compartir fragmentos de sus vidas. Él le contaba sobre sus proyectos de tecnología médica, ella sobre sus pacientes y sus estudios de especialización. «¿Por qué neurología?», preguntó Tiago una noche. «Por ti», escribió Marién, dudando antes de enviar. «Es decir, por casos como el tuyo, ver tu recuperación me hizo querer especializarme». En su penthouse, Tiago sonrió ante la pantalla. «Entonces te debo más de lo que pensaba». Las conversaciones se volvieron más personales. Marién le contó sobre su abuela enferma, sobre cómo había tenido que trabajar dobles turnos para pagar sus estudios. Tiago compartió sus inseguridades tras el accidente
el peso de las expectativas familiares. A veces extraño esas noches en el hospital, confesó Tiago. Era todo más simple, a pesar del dolor. ¿Simple? Tenías 3 costillas rotas y un traumatismo craneal, pero tenía a la mejor enfermera del mundo regañándome cada hora. Una noche, mientras Marien hacía su ronda habitual, encontró a una paciente joven llorando en silencio. ¿Estás bien?, preguntó sentándose junto a la cama. Tengo miedo, respondió la chica. Todo es tan incierto. Marien recordó a Tiago en esa misma situación, vulnerable y asustado bajo su fachada de control. Sacó su teléfono y le mostró una foto reciente que él le había enviado, donde aparecía dando un discurso en una conferencia médica. ¿Ves a este hombre? Hace 3 años estaba en una cama como la tuya. Ahora está revolucionando la tecnología médica. Más tarde, al contarle a Tiago sobre el incidente, él respondió con una propuesta inesperada. Hay una gala benéfica el próximo mes para recaudar fondos para equipamiento hospitalario. ¿Me acompañarías? El teléfono de Marien resbaló de sus manos temblorosas. Una cosa era intercambiar mensajes en la seguridad del anonimato digital y otra, muy distinta, era enfrentarse al mundo real, al mundo de Tiago Valenzuela. No creo que sea apropiado, escribió finalmente. Por favor, insistió él, necesito a alguien que entienda realmente por qué esto es importante para mí. Marien miró su reflejo en la ventana del hospital. Ya no era la misma enfermera novata de hace 3 años, pero estaba lista para entrar al mundo de los Valenzuela. Es solo una gala, murmuró Marien frente al espejo del vestidor del hospital, intentando convencerse a sí misma. Pero sabía que no era solo nada cuando se trataba de los Valenzuela. El sobre con la invitación oficial había llegado esa mañana a la estación de enfermeras, causando un revuelo inmediato. El papel grueso color marfil y el logotipo en relieve de la Fundación Valenzuela contrastaban con los expedientes médicos y las notas de evolución que solían llenar su espacio de trabajo. ¿Me estás diciendo que rechazarás una invitación de Tiago Valenzuela?, preguntó Renata esa noche, mientras revolvía una pasta en su pequeña cocina. ¿El mismo hombre con quien has estado mensajeándote durante semanas? Marien suspiró, dejándose caer en el sofá desgastado de su sala. No es tan simple. ¿Qué no es simple? El hombre te invitó a una gala, no te pidió que te cases con él. El teléfono vibró con un nuevo mensaje de Tiago. ¿Ya decidiste qué vestido usarás? Ni siquiera he dicho que iré, respondió ella. Lo sé, pero tengo fe en que dirás que sí. En su oficina, Tiago intentaba concentrarse en los reportes financieros mientras esperaba la respuesta de Marien. Su asistente entró con una taza de café. Señor, su madre llamó. Quiere saber si ya tiene acompañante para la gala. Tiago se pasó una mano por el rostro. Dile que sí. ¿Debo informarle el nombre de su acompañante? No, aún no. Esa noche, mientras Marien hacía su ronda nocturna, se detuvo frente a la habitación 704, ahora ocupada por otro paciente, pero los recuerdos seguían ahí. Recordó las conversaciones nocturnas con Tiago, su determinación durante la terapia, la manera en que había cambiado después del accidente. Su teléfono vibró nuevamente. Entiendo si no quieres ir, pero me gustaría que vieras en qué se convirtió aquel paciente testarudo que conociste. Marien sonrió a su pesar, sacó la invitación de su bolsillo y la releyó por enésima vez. De acuerdo, escribió finalmente. Iré. La respuesta fue inmediata. Pasaré por ti a las 8 y Marien en gracias. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Renata la arrastró por tiendas de vestidos, insistiendo en que necesitaba algo digno de una gala Valenzuela. No puedo pagar esto, protestó Marien frente a un hermoso vestido azul noche. Ahí es donde entro yo, dijo una voz familiar. Jimena Valenzuela, la hermana de Tiago, estaba parada en la entrada del probador con una sonrisa cómplice. Mi hermano mencionó que podrías necesitar ayuda. Marien sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo aceptar. Puedes y lo harás, interrumpió Jimena. Considéralo un agradecimiento por haber cuidado de mi hermano cuando más lo necesitaba. Mientras Jimena y Renata discutían sobre accesorios y peinados, Marien se preguntó en qué se estaba metiendo. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de Tiago. Todo bien con Jimena. A veces puede ser un poco intensa. Tu hermana es igual de testaruda que tú, respondió ella. Debe ser un rasgo familiar. Por cierto, el azul siempre ha sido mi color favorito. Marien miró el vestido azul noche que colgaba frente a ella. Quizás,
solo por una noche, podría permitirse soñar con pertenecer a ese mundo. El Hotel Four Seasons resplandecía bajo las luces de la Ciudad de México. Marién, sentada en el asiento trasero del Mercedes negro de Tiago, sentía que el corazón le latía en la garganta. El vestido azul noche se ajustaba perfectamente a su figura, y los pendientes de cristal que Jimena había insistido en prestarle brillaban suavemente. ¿Nerviosa?, preguntó Tiago, observándola con una mezcla de admiración y preocupación. Su traje negro hecho a medida resaltaba el porte que siempre había tenido, incluso en sus días como paciente. Un poco, admitió ella, alisando una arruga imaginaria en su vestido. Es diferente a las galas del hospital. Solo sé tú misma. La Marién que conocí no se intimidaba fácilmente. El vestíbulo del hotel era un desfile de vestidos de diseñador y joyas deslumbrantes. Marién sintió las miradas curiosas mientras Tiago la guiaba del brazo. Los murmullos los seguían como una ola silenciosa. Tiago, querido, una mujer mayor se acercó, sus joyas tintineando con cada movimiento. No sabía que vendrías acompañado. Señora Montesco, saludó Tiago con cortesía. Le presento a Marién Quiroga, especialista en rehabilitación neurológica. La mujer apenas disimuló su sorpresa. «Oh, ¿del hospital?» «Del Hospital Ángeles», confirmó Marién con una sonrisa profesional, la misma que usaba con los familiares difíciles de sus pacientes, donde conocía a Tiago durante su recuperación. La velada transcurría entre conversaciones sobre donaciones y proyectos médicos. Tiago mantenía su mano firmemente en la espalda de Marién, un gesto protector que no pasó desapercibido para los presentes. «¿Bailamos?», sugirió él cuando la orquesta comenzó a tocar un vals suave. En la pista de baile, Marién se sorprendió de lo natural que se sentía estar en sus brazos. «Has mejorado tu coordinación», bromeó, recordando sus primeras sesiones de terapia. «Tuve una excelente maestra», respondió él, acercándola un poco más. El momento fue interrumpido por la llegada de Demetria Valenzuela. Su vestido de diseñador y su porte aristocrático comandaban atención inmediata. «Tiago», su voz cortó el aire como un cuchillo. «No sabía que traerías a personal del hospital». «Madre», el tono de Tiago se endureció. «Marién es mi invitada». Por supuesto, la sonrisa de Demetria no alcanzó sus ojos, siempre tan caritativo. Marién sintió que el aire se volvía denso. Las palabras de Demetria, aparentemente cordiales, estaban cargadas de desdén. Antes de que Tiago pudiera responder, Marién habló. «Señora Valenzuela, su hijo ha sido fundamental en revolucionar la tecnología de rehabilitación en México. Como profesional de la salud, no podría estar más orgullosa de su trabajo». El silencio que siguió fue tenso. Demetria la estudió con una mirada calculadora antes de girarse hacia su hijo. «Los Monteverde quieren discutir la fusión. No los hagas esperar». Cuando Demetria se alejó, Tiago apretó suavemente la mano de Marién. «Lo siento». «No te disculpes», respondió ella. «Algunas heridas tardan más en sanar que otras». La noche continuó, pero algo había cambiado. Entre las miradas curiosas y los comentarios velados, Marién comenzó a entender el verdadero peso del mundo al que Tiago pertenecía. Un mundo donde cada gesto, cada palabra, cada invitación tenía un significado más allá de lo aparente. Y mientras bailaban una última pieza, bajo los candelabros de cristal del Four Seasons, ambos sabían que esta noche era solo el comienzo de algo mucho más complejo que un simple reencuentro entre una enfermera y su antiguo paciente. La mañana después de la gala amaneció gris sobre la Ciudad de México. Demetria Valenzuela observaba la ciudad desde su oficina en el piso ejecutivo de Valenzuela Corp., una taza de té de porcelana intacta sobre su escritorio de caoba. «Necesito toda la información sobre Marién Quiroga», ordenó a través del intercomunicador. Su asistente personal, Rodrigo, apareció minutos después con una carpeta. «Enfermera titulada con honores de la UNAM», comenzó a leer. «Especialidad en rehabilitación neurológica. Vive en un departamento rentado en la del Valle. Mantiene a su abuela enferma, sin antecedentes negativos, deudas normales, préstamo estudiantil, tarjeta de crédito básica. ¿Relaciones anteriores? Nada significativo. Un noviazgo durante la universidad con un médico residente. Terminó hace 2 años. Demetria se levantó caminando hacia el ventanal. ¿Contactos con la prensa? Ninguno. Es sorprendentemente discreta». «Nadie es tan perfecto», murmuró Demetria.
Sigue buscando. Mientras tanto, en el hospital, Marian intentaba concentrarse en sus pacientes, pero los eventos de la noche anterior seguían frescos en su memoria. ¿Es cierto?, preguntó Socorro, apareciendo con una revista en las manos. En la portada una foto borrosa de Marian y Tiago bailando en la gala. El titular rezaba: ¿Nuevo amor para el heredero Valenzuela? Marian sintió que el estómago se le revolvía. No es lo que parece. Nunca lo es, respondió Socorro con una mirada comprensiva. Pero ten cuidado, niña. Esa familia tienen una manera de destruir todo lo que tocan. En su oficina, Tiago enfrentaba sus propias batallas. No puedes seguir ignorando la realidad, insistía Demetria sentada frente a él. Eres un Valenzuela, tienes responsabilidades. ¿Cómo cuáles, madre? ¿Casarme con alguien de tu círculo social? ¿Mantener el linaje? ¿Cómo entender que cada decisión que tomas afecta a miles de empleados, accionistas, familias? ¿Y mi decisión de invitar a Marian afecta a alguien? Demetria se levantó, alisando su falda de diseñador. Ya veremos. Su tono contenía una amenaza velada que Tiago conocía demasiado bien. Esa tarde, Marian recibió una invitación inesperada. Demetria Valenzuela quería verla en el restaurante del Club de Industriales. No vayas, aconsejó Renata cuando Marian le contó. Es una trampa. Pero Marian sabía que no tenía opción. Enfrentar a Demetria era inevitable. El restaurante era todo lo que esperaba. Elegante, exclusivo, intimidante. Demetria ya estaba sentada en una mesa privada, su postura impecable como una reina en su trono. Señorita Quiroga, saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Qué amable en aceptar mi invitación, señora Valenzuela. Seré directa, comenzó Demetria después de que le sirvieron el vino. ¿Qué intenciones tiene con mi hijo? Con todo respeto, esa pregunta debería hacérsela a él. Mi hijo está confundido. El accidente lo cambió, lo volvió más vulnerable, lo volvió más humano, corrigió Marian, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Los ojos de Demetria se entrecerraron. ¿Sabe cuánto vale la Fundación Valenzuela? No me interesa. Debería, porque si esto continúa, mucha gente podría salir lastimada, incluida su abuela. ¿Cómo está su tratamiento, por cierto? El mensaje era claro. Marian sintió que el aire se volvía denso. No me amenace, señora Valenzuela, respondió con una calma que no sentía. Si quiere proteger a su hijo, pregúntese por qué necesita protegerlo de alguien que solo quiere su bienestar. Se levantó, dejando la servilleta sobre la mesa. Gracias por el vino. Mientras caminaba hacia la salida, sintió el peso de la mirada de Demetria sobre ella. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. La tensión del encuentro con Demetria persiguió a Marian durante días. Sus mensajes con Tiago se volvieron más esporádicos, cada palabra medida con cuidado. Pero una noche, mientras terminaba su turno, recibió un mensaje diferente. ¿Podemos vernos? Hay un lugar que quiero mostrarte. El jardín botánico del Centro Médico Nacional lucía diferente en la noche. Tiago la esperaba junto a una fuente iluminada, su figura recortada contra las luces de la ciudad. ¿Por qué aquí?, preguntó Marian, acercándose. Durante mi rehabilitación solía escaparme aquí, confesó él. Me recordaba que había vida más allá de las paredes del hospital. Caminaron en silencio por los senderos iluminados. El aire olía a tierra húmeda y jazmín nocturno. Mi madre te buscó. No era una pregunta. Sí. Lo siento, Tiago se detuvo enfrentándola. Debí advertirte. No soy tan frágil como tu madre piensa, respondió Marian, una pequeña sonrisa en sus labios. He lidiado con familiares difíciles antes. ¿Es eso lo que somos? ¿Familiares difíciles? La pregunta quedó flotando en el aire nocturno. Marian observó las cicatrices apenas visibles en el rostro de Tiago, recordando las noches de dolor y recuperación. ¿Sabes por qué me especialicé en neurología?, preguntó ella cambiando de tema. No fue solo por ti, fue por lo que vi en ti, la manera en que el dolor puede transformarnos, hacernos más fuertes o destruirnos. Tiago se acercó, tomando su mano. El accidente me cambió, Marian. Antes todo era sobre el imperio Valenzuela, las expectativas, el legado. Después solo importaba despertar cada mañana, y tú estabas ahí, recordándome cómo respirar. Era mi trabajo. No, la interrumpió. Tu trabajo era administrar medicamentos y revisar signos vitales, pero tú me devolviste la humanidad.
El sonido de la fuente llenaba el silencio entre sus palabras. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas. «Tengo miedo», admitió Marian finalmente. «No del dinero o del apellido Valenzuela. Tengo miedo de que esto sea solo gratitud, de que un día despiertes y te des cuenta de que confundiste la admiración por tu enfermera con algo más». Tiago la miró fijamente, sus ojos brillantes en la penumbra. «¿Quieres saber cuándo supe que esto era real? Cuando te vi en la aplicación de citas, no sentí gratitud. Sentí pánico de que alguien más te encontrara primero». Una risa suave escapó de los labios de Marién. El gran Tiago Valenzuela con pánico. «Hey, incluso los millonarios testarudos tenemos nuestros momentos». Se sentaron en una banca cercana, sus manos entrelazadas. Por un momento no eran la enfermera y el empresario, no existían las diferencias sociales ni las expectativas familiares. Eran solo dos personas compartiendo sus miedos y esperanzas bajo el cielo nocturno de la Ciudad de México. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marién. «No lo sé», admitió Tiago, «pero por primera vez desde el accidente, estoy dispuesto a arriesgarme sin saber el resultado». La noche los envolvió mientras compartían historias, miedos y sueños, ajenos a la tormenta que se avecinaba en el horizonte. La noticia explotó en los medios un martes por la mañana. «Heredero Valenzuela y enfermera, amor o interés». Gritaban los titulares de las revistas de sociedad, fotografías de su encuentro en el jardín botánico, algunas borrosas, otras sorprendentemente nítidas, inundaban las redes sociales. Marién lo supo antes de llegar al hospital. Las miradas de sus compañeros, los murmullos, el silencio repentino cuando entraba a la estación de enfermeras. Socorro la interceptó antes de que llegara a los vestidores. «Tienes que ver esto», dijo, mostrándole su tablet. Un artículo detallaba la humilde vida de Marién, incluyendo información sobre su abuela enferma y sus deudas estudiantiles. «¿Cómo?», comenzó Marién, pero la respuesta era obvia. Demetria Valenzuela. En su oficina, Tiago enfrentaba su propia crisis. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia. «No es solo tu vida personal», explicaba su asesor legal. «Las acciones cayeron 3 puntos esta mañana. Los inversionistas están nerviosos». Tiago observaba la ciudad a través de su ventanal. «Prepara una conferencia de prensa». «Tiago, piénsalo bien», dije. «Prepara una conferencia de prensa». El mensaje llegó a Marién durante su ronda matutina. «Te veo en la cafetería del hospital». Ahora, la cafetería estaba casi vacía cuando Tiago llegó. Sin su usual traje formal, vestido con jeans y una camisa casual, parecía más el paciente que había conocido años atrás. «Lo siento», fue lo primero que dijo al sentarse. «Todo esto es mi culpa». «No», interrumpió Marién, «es nuestra realidad. Siempre lo fue, solo que ahora es más visible. Voy a dar una conferencia de prensa esta tarde». Marién sintió que el corazón se le detenía. ¿Para terminar con los rumores? En lugar de responder, Tiago sacó una pequeña caja de su bolsillo. Al abrirla, un modesto pero elegante anillo brilló bajo las luces fluorescentes de la cafetería. «¿Qué haces?», susurró Marién, sintiendo que el mundo se detenía a su alrededor. «Algo que debía hacer hace mucho», respondió él. «Marién Quiroga, la enfermera más testaruda que he conocido, la mujer que me enseñó que la vida es más que un apellido. ¿Te casarías conmigo?». El silencio que siguió pareció eterno. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Marién mientras miraba el anillo, a Tiago, y de nuevo al anillo. «Esto es una locura», murmuró. «Lo sé. Tu madre. No me importa. La empresa puede sobrevivir. Apenas estamos empezando a...». «Han sido 3 años, Marién. 3 años desde que me cuidaste en el hospital. 3 semanas desde que te encontré de nuevo. Y cada momento contigo me ha hecho más feliz que todos mis años como el heredero Valenzuela». La cafetería, que se había ido llenando gradualmente, estaba en completo silencio. Decenas de ojos los observaban, teléfonos grabando discretamente el momento. Marién tomó una respiración profunda. Su respuesta cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de un imperio empresarial, y quizás la forma en que la sociedad mexicana veía las barreras de clase. «Sí», susurró finalmente. «Sí, quiero». Los aplausos estallaron en la cafetería, pero ninguno de los dos los escuchó. En ese momento solo existían ellos dos, una enfermera y su antiguo paciente, desafiando al mundo con una simple palabra.
El eco de los aplausos en la cafetería apenas se había desvanecido cuando la realidad golpeó con fuerza. La noticia del compromiso se propagó como fuego, primero por los pasillos del hospital, luego por los medios de comunicación. Demetria Valenzuela convocó una reunión de emergencia del Consejo Directivo. La sala de juntas en el último piso de Valenzuela Corp vibraba con tensión mientras los ejecutivos tomaban sus asientos. Los números son claros, presentaba el director financiero. La fundación podría perder el 30% de sus donantes principales. La imagen de estabilidad que hemos construido... La imagen, interrumpió Tiago, que permanecía de pie junto a la ventana, no es más importante que nuestro trabajo real. ¿Alguien ha revisado el impacto de nuestras tecnologías en los hospitales públicos? Ese no es el punto, intervino Demetria. El punto es que necesitamos hacer recortes, empezando por el programa de equipamiento para hospitales públicos. Marian, mientras tanto, enfrentaba sus propias batallas en el hospital. Los rumores sobre posibles recortes en el financiamiento habían comenzado a circular. ¿Es cierto?, preguntó el doctor Montoya, jefe del departamento de neurología. ¿Van a cancelar el programa de rehabilitación gratuita? No lo permitiré, respondió Marian, aunque la duda se filtraba en su voz. Esa noche, en el pequeño departamento de Marian, ella y Tiago enfrentaron la realidad de su situación. No puedo dejar que cierren el programa, dijo ella mirando el anillo en su dedo. Esos pacientes, muchos no tienen otra opción. Lo sé, respondió Tiago, pasándose una mano por el rostro cansado. Pero el consejo está presionando. Dicen que necesitamos mostrar responsabilidad financiera. ¿Y qué hay de la responsabilidad social? El silencio que siguió fue pesado, cargado de decisiones imposibles. Hay una manera, dijo finalmente Tiago, pero significaría apostar todo. ¿Qué quieres decir? Podría vender mis acciones personales, no las de la empresa, sino las que heredé de mi padre, suficiente para mantener los programas funcionando hasta que encontremos más donantes. Marian lo miró fijamente. Eso es tu herencia personal, y tú eres mi futuro, respondió él tomando sus manos. Pero necesito saber si estás dispuesta a enfrentar lo que viene, porque esto no será fácil. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Rodrigo, el asistente de Demetria con un sobre manila. La señora Valenzuela requiere su presencia. Ambos. Ahora, dentro del sobre había documentos, reportes financieros, proyecciones y una propuesta. La última página era clara. O aceptaban la reestructuración de la fundación bajo los términos del consejo, o Tiago perdería su posición como director. Es hora de elegir, murmuró Marian, mirando los documentos esparcidos sobre su mesa de cocina. ¿Estás seguro de esto? Tiago tomó el sobre y lo cerró. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. La tormenta apenas comenzaba, pero al menos la enfrentarían juntos. La mansión Valenzuela se alzaba imponente en las lomas de Chapultepec, sus ventanas iluminadas como ojos vigilantes en la noche. Marian y Tiago atravesaron el jardín principal, donde una fuente de mármol murmuraba suavemente. «Adelante». La voz de Demetria resonó desde el estudio antes de que tocaran. El lugar olía a cuero y maderas finas, las paredes forradas de libros antiguos y fotografías familiares. «Siéntense», ordenó Demetria, sin levantar la vista de los documentos sobre su escritorio. «¿Saben por qué están aquí?» «Para intentar manipularnos», respondió Tiago, su mano apretando suavemente la de Marian. «Para salvar el legado de tu padre», corrigió Demetria, finalmente mirándolos. «Todo lo que construyó, todo lo que soñó para esta familia». «Papá soñaba con ayudar a la gente», interrumpió Tiago, «no con números en una cuenta bancaria». Demetria se levantó lentamente, caminando hacia un retrato sobre la chimenea. Un hombre de ojos amables sonreía desde el marco dorado. «Tu padre entendía el equilibrio», dijo suavemente, «entre la caridad y la supervivencia, entre los sueños y la realidad». «¿Y cuál es la realidad, señora Valenzuela?», preguntó Marian, encontrando su voz. «La realidad, querida, es que el mundo no funciona con buenos deseos. Los hospitales necesitan equipos, los médicos necesitan salarios, los pacientes necesitan medicinas. ¿Y sabes qué necesita todo eso? Dinero. Por eso vendí mis acciones», anunció Tiago. El silencio que siguió fue ensordecedor. Demetria se giró lentamente, su rostro una máscara de incredulidad. «¿Qué hiciste qué?» «Esta mañana»,
suficiente para mantener los programas funcionando por 2 años. Es tu herencia personal. Es mi elección personal, corrigió Tiago. Como lo es Marién. Demetria se dejó caer en su silla, repentinamente agotada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sí, respondió él levantándose. Elegí ser el hombre que papá quería que fuera, no el que tú intentaste crear. Marién observaba el intercambio, sintiendo el peso de las generaciones Valenzuela en cada palabra. Finalmente habló. Señora Valenzuela, no vine aquí a destruir su familia. Vine porque amo a su hijo, al hombre en que se convirtió después del accidente. Y si eso significa enfrentar su desaprobación, lo haré. Demetria los estudió largamente, su mirada moviéndose entre ambos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su filo. Tu padre también era un idealista, dijo mirando a Tiago. Casi nos lleva a la bancarrota 3 veces por sus proyectos sociales, pero siempre encontraba una manera de salir adelante. Se levantó caminando hacia una caja fuerte oculta tras un cuadro. Si vas a apostar todo por esto, al menos hazlo inteligentemente. Sacó un folder y lo extendió sobre el escritorio. Los contactos de tu padre, donantes privados, fundaciones internacionales, gente que creía en sus locuras. Tiago tomó el folder con manos temblorosas. ¿Por qué? Porque eres mi hijo, respondió Demetria, su voz apenas un susurro. Y porque tal vez tu enfermera tenga razón. Tal vez es hora de recordar por qué empezamos todo esto. No era una bendición, no exactamente, pero era un comienzo. La sala de conferencias del Hospital Ángeles bullía con actividad. En el podio, Tiago ajustaba el micrófono mientras los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente su rostro. Marién observaba desde la última fila, su uniforme de enfermera contrastando con los trajes formales de los periodistas y ejecutivos. La Fundación Valenzuela anuncia hoy una reestructuración completa, comenzó Tiago, su voz firme. No para reducir nuestro compromiso con la salud pública, sino para fortalecerlo. Las diapositivas mostraban los nuevos planes. Una red integrada de clínicas de rehabilitación, programas de capacitación para personal médico, investigación en tecnología accesible. El dinero de mi herencia personal, continuó, servirá como puente hacia este nuevo modelo. Pero no estamos solos en este esfuerzo. Un murmullo recorrió la sala cuando Demetria Valenzuela se levantó de su asiento en primera fila. Mi madre, Tiago hizo una pausa, ha contactado con la red internacional de donantes que mi padre construyó. Ya tenemos compromisos por más de $50 millones para los próximos 5 años. Los reporteros se abalanzaron con preguntas, pero una voz se alzó sobre las demás. ¿Qué papel jugará su prometida en todo esto? Tiago buscó a Marién con la mirada. Ella asintió levemente. La doctora Quiroga, respondió, enfatizando su título profesional. Continuará haciendo lo que mejor sabe hacer, salvar vidas y mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Su experiencia en primera línea será invaluable para asegurar que nuestros recursos lleguen a quienes más los necesitan. Después de la conferencia, en la privacidad de una sala de juntas vacía, Marién encontró a Tiago mirando por la ventana. ¿Doctora Quiroga?, preguntó con una sonrisa. Empiezas el doctorado el próximo mes, ¿no?, respondió él girándose. Cortesía de la nueva división de investigación de la Fundación. Tiago, no es un favor, la interrumpió. Es una inversión en el futuro de la Fundación, y en el nuestro. El sonido de tacones en el pasillo anunció la llegada de Demetria. Se detuvo en la puerta observándolos. Los donantes están esperando, anunció. Luego, con un tono más suave, añadió. Lo hiciste bien hoy, hijo. Mientras la veían alejarse, Marién entrelazó sus dedos con los de Tiago. ¿Crees que algún día me acepte completamente? Mi madre es como esos pacientes difíciles que tienes, respondió él con una sonrisa. Necesita tiempo, paciencia y mucha terapia. ¿Y nosotros? ¿Estamos listos para todo esto? Tiago la atrajo hacia sí, sus frentes tocándose suavemente. No, admitió, pero estamos juntos en esto, y por ahora es suficiente. Afuera, la Ciudad de México se extendía bajo el cielo del atardecer, sus luces comenzando a parpadear como estrellas terrestres. Un nuevo capítulo estaba comenzando, no solo para ellos, sino para todos los que sus vidas tocarían en el camino. La biblioteca del Hospital Ángeles se había convertido en el refugio nocturno de Marién. Rodeada de libros de neurología y papers de investigación, preparaba su propuesta para el doctorado
mientras seguía con sus turnos regulares. «Deberías ir a casa», sugirió Socorro, encontrándola dormida sobre sus notas una noche. «Has estado aquí desde tu turno de la mañana». «Tengo que terminar esto», murmuró Marién, frotándose los ojos. «La presentación es en 2 días». «¿Y Tiago?» «En Monterrey. Reuniones con nuevos donantes». Las últimas semanas habían sido una vorágine de actividad. Mientras Tiago viajaba por el país estableciendo las bases de la nueva red de clínicas, Marién se sumergía en su investigación sobre nuevos protocolos de rehabilitación. Su teléfono vibró con un mensaje. «¿Sigues despierta?» «Siempre», respondió ella. «Deberías dormir. Deberías estar en tu reunión. Terminó hace 1 hora. Te extraño». Marién sonrió a la pantalla. «También te extraño». La distancia, aunque temporal, pesaba. Las videollamadas nocturnas y los mensajes robados entre consultas no compensaban la ausencia física. En su suite de hotel en Monterrey, Tiago revisaba contratos mientras la televisión murmuraba en el fondo. Un reportaje sobre la historia de amor del año apareció, mostrando fotos de ellos en diversos eventos. «El cuento de hadas moderno», decía la presentadora, «la enfermera y el millonario». Tiago apagó el televisor con frustración. Sabía que Marién odiaba esa narrativa simplista, la reducción de su relación a un cliché de telenovela. De vuelta en la Ciudad de México, Marién cerraba la biblioteca cuando recibió una llamada inesperada. «Señorita Quiroga», una voz profesional al otro lado. «Soy del Hospital Johns Hopkins. Recibimos su aplicación para el programa de investigación». El mundo pareció detenerse. La prestigiosa institución ofrecía una oportunidad única. 3 meses de investigación intensiva en Baltimore, trabajando con los mejores especialistas en neurorehabilitación. «Es una oportunidad increíble», dijo Tiago esa noche por videollamada. «Tienes que aceptarla. Pero la boda puede esperar. Esto es tu futuro, tu carrera. 3 meses, sobreviviremos», sonrió él, aunque sus ojos revelaban la tristeza de la separación inminente. En el aeropuerto, 2 semanas después, Marién se despedía de Tiago. El anillo en su dedo brillaba bajo las luces fluorescentes. «Prométeme algo», dijo él, abrazándola. «No dejes que nadie te haga sentir que no mereces esto, ni el doctorado, ni Hopkins, ni ti», completó ella con una sonrisa triste. «Especialmente no yo». El último llamado para su vuelo resonó por los altavoces. Marién se separó lentamente, tomando su maleta. «Te amo», susurró. «Te amo más», respondió él. «Ahora ve a cambiar el mundo». Mientras el avión despegaba, Marién miraba por la ventana la ciudad que se empequeñecía bajo ella. En su bolso, junto a los papers de investigación, llevaba una foto. Ella y Tiago en el jardín botánico, el lugar donde todo había comenzado realmente. 3 meses, 90 días, 2160 horas, el tiempo suficiente para crecer, para aprender, para extrañar. El tiempo suficiente para probar que su amor era más fuerte que la distancia. El invierno en Baltimore era más crudo de lo que Marién había imaginado. Desde su pequeño departamento cerca del hospital, las luces de la ciudad parecían más frías que las de México. Su laptop mostraba la última videollamada con Tiago, congelada en un fotograma donde ambos sonreían. «La paciente muestra una mejora del 60% en la movilidad», dictaba al grabador mientras revisaba sus notas. El proyecto en Hopkins estaba produciendo resultados prometedores, un nuevo protocolo de rehabilitación que combinaba tecnología de punta con técnicas tradicionales. Su teléfono vibró con un mensaje de Tiago. «Revisa tu email. Urgente». El correo contenía planos arquitectónicos y un documento titulado Centro de Rehabilitación Integral Valenzuela Quiroga. «¿Qué es esto?», preguntó en su siguiente llamada. «Nuestro próximo proyecto», respondió Tiago, su rostro iluminado por el entusiasmo. «Un centro que combine tu investigación con nuestra tecnología, el primero de muchos». La idea era ambiciosa, un centro de rehabilitación que serviría como hospital-escuela, centro de investigación y clínica accesible para pacientes de bajos recursos. ¿Dónde? El terreno junto al Hospital Ángeles. Ya inicié las negociaciones. Marién estudió los planos con atención. Las instalaciones incluían todo lo que había soñado: áreas de terapia física, laboratorios de investigación, salas de entrenamiento para personal médico. «Es perfecto», susurró. «Hay más», continuó Tiago.
Hopkins está interesado en una colaboración permanente. Quieren que el centro sea su sede en Latinoamérica. Las implicaciones eran enormes, no solo para ellos, sino para miles de pacientes que necesitaban atención especializada. En México, Tiago enfrentaba sus propios desafíos. Las negociaciones con contratistas, las reuniones con autoridades sanitarias, los permisos interminables, pero cada obstáculo valía la pena. Tu madre llamó hoy, mencionó durante una de sus llamadas nocturnas, que quería, sorprendentemente, ayudar. Tiene contactos en la Secretaría de Salud. El proyecto avanzaba rápidamente. Mientras Marian completaba su investigación en Hopkins, las estructuras del nuevo centro comenzaban a elevarse en la Ciudad de México. Una noche, revisando los avances desde Baltimore, Marian encontró un detalle en los planos que la hizo sonreír. El jardín terapéutico era una réplica exacta del jardín botánico donde habían tenido su primera cita real. Es para recordarnos dónde comenzó todo, explicó Tiago cuando ella lo mencionó, y para que otros encuentren su propio espacio de sanación. Los días en Hopkins se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada nuevo descubrimiento, cada avance en su investigación, se traducía en mejoras para el centro en construcción. Te necesitamos aquí, dijo Tiago una noche, su voz cansada pero feliz. El equipo de Hopkins llega la próxima semana para la primera fase de implementación. Marian miró el calendario en su pared. Solo quedaban 2 semanas para su regreso. Pronto, prometió, muy pronto. En su escritorio, junto a los papers y las notas de investigación, descansaba una fotografía, el terreno vacío, donde pronto se alzaría su sueño conjunto. Al reverso, con la letra de Tiago, una simple frase: para cambiar el mundo, un paciente a la vez. El regreso a México fue diferente a todo lo que Marian había imaginado. El aeropuerto bullía de actividad, pero ella solo podía ver a Tiago esperándola con un ramo de flores silvestres, las mismas que crecían en el jardín botánico. Bienvenida a casa, susurró él abrazándola, pero no fueron directo a casa. El auto tomó un desvío conocido y pronto se encontraron frente a la construcción del nuevo centro. Quería que lo vieras primero, explicó Tiago, guiándola a través de los pasillos en obra. Los espacios que había estudiado en planos cobraban vida ante sus ojos. Las paredes, aunque aún sin pintar, ya sugerían la calidez que buscaban transmitir. Los grandes ventanales dejaban entrar la luz del atardecer, bañando todo en tonos dorados. El equipo de Hopkins llegó ayer, comentó Tiago mientras caminaban. Están impresionados con tus protocolos. Marian se detuvo frente a una pared donde varias fotografías estaban dispuestas en un collage temporal. Ella y Tiago en el hospital años atrás, el jardín botánico, imágenes de la construcción, rostros sonrientes de futuros pacientes. Esto será el mural de la entrada, explicó él. Nuestra historia, y la de todos los que vendrán después. En el jardín en construcción, los trabajadores instalaban las primeras plantas. La estructura imitaba perfectamente al jardín botánico del hospital, pero con adaptaciones para terapia física. Socorro pidió transferencia, mencionó Tiago. Dice que alguien tiene que mantener el orden aquí. Marian sonrió, imaginando a su antigua supervisora, organizando el nuevo equipo con su eficiencia característica. ¿Y tu madre? Sorprendentemente ha estado supervisando la decoración. Dice que si vamos a hacer esto, debe verse digno del nombre Valenzuela. Se sentaron en una banca provisional, observando el sol ponerse sobre la ciudad. Los sonidos de la construcción se mezclaban con el tráfico lejano. ¿Sabes?, dijo Marian después de un momento. Cuando empecé como enfermera, creía que mi trabajo era curar personas. Ahora entiendo que es más que eso. Es sobre dar esperanza, sobre crear espacios donde la sanación sea posible. Tiago tomó su mano, el anillo de compromiso brillando suavemente. Y cuando yo heredé la empresa, pensaba que se trataba de números y prestigio. Tú me enseñaste que es sobre impacto real, sobre cambiar vidas. Una brisa suave movió las hojas de los árboles recién plantados. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. ¿Lista para esto?, preguntó él. Marian miró a su alrededor, el edificio tomando forma, el jardín creciendo, su sueño conjunto materializándose. «Lista», respondió, «siempre que sea contigo». El centro abriría sus puertas en 3 meses. Había mucho trabajo por hacer, desafíos que enfrentar,
vidas que cambiar, pero por ahora en ese momento perfecto entre el día y la noche, eran solo ellos dos, la enfermera y su paciente, sanando juntos. La inauguración del Centro de Rehabilitación Integral Valenzuela Quiroga estaba programada para el amanecer, una decisión poco convencional que Marien había insistido en mantener, porque todo nuevo comienzo merece su propio amanecer, había explicado. El lobby del centro, con su imponente mural de historias entrelazadas, brillaba bajo las primeras luces del día. Personal médico, pacientes seleccionados para los programas iniciales y representantes de Hopkins se mezclaban con la élite empresarial de México. Demetria Valenzuela, elegante como siempre, supervisaba los últimos detalles con una precisión militar. «El podio necesita ajuste», murmuró a un asistente. «Y asegúrense de que las flores en el jardín estén perfectas». En su oficina, Marien ajustaba su bata blanca nueva, el nombre Doctora Quiroga, bordado sobre el bolsillo. Tiago entró sin tocar, como siempre. «¿Lista?», preguntó, aunque su mirada sugería que tenía algo más en mente. «Algo tramas», respondió ella, reconociendo esa chispa en sus ojos. «Sígueme». La llevó al jardín terapéutico, ahora en pleno florecimiento, el lugar exacto donde años atrás habían compartido sus miedos y esperanzas. «¿Recuerdas cuando te propuse matrimonio en la cafetería del hospital?», comenzó Tiago. «¿Cómo olvidarlo? Socorro aún tiene el video en su teléfono. Fue impulsivo, desesperado, intentando demostrar algo al mundo». Marien sintió que su corazón se aceleraba. «Tiago». Él se arrodilló, esta vez sin anillo, sin público, sin presiones. «Marien Quiroga». Su voz era suave pero firme. «Ya no soy el paciente asustado ni el heredero rebelde. Soy un hombre que ha aprendido, gracias a ti, que el verdadero valor está en servir a otros. Me darías el honor de compartir no solo este proyecto, sino toda una vida juntos». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marien. «¿Me estás proponiendo matrimonio otra vez? Esta vez sin cámaras, sin presión social, sin imperios empresariales en juego. Solo nosotros, nuestro jardín y una promesa». «Sigues siendo igual de testarudo», sonrió ella. «¿Eso es un sí?» «Siempre ha sido sí». El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando regresaron al lobby. Los invitados tomaban sus lugares. Las cámaras se preparaban. «Un momento», interrumpió Demetria, antes de que comenzara la ceremonia. Se acercó a Marien y, para sorpresa de todos, la abrazó. «Bienvenida a la familia», susurró. «Oficialmente». La ceremonia de inauguración fue hermosa en su simplicidad. Tiago y Marien cortaron juntos el listón, mientras el primer grupo de pacientes entraba al centro. «Esto es solo el comienzo», anunció Tiago al público. «Cada persona que cruce estas puertas encontrará no solo tratamiento médico, sino esperanza». Marien observaba a los pacientes explorar el jardín terapéutico, algunos en sillas de ruedas, otros con andaderas, todos con la misma luz de esperanza en sus ojos. «¿Sabes qué es lo mejor?», susurró a Tiago. «¿Qué?». «Que esta vez sanamos juntos». El sol bañaba el jardín en luz dorada, mientras una nueva página en su historia comenzaba a escribirse. Un año después de la inauguración, el Centro Valenzuela Quiroga había superado todas las expectativas. Las salas de terapia vibraban con actividad desde el amanecer hasta el atardecer, y el jardín terapéutico se había convertido en un santuario tanto para pacientes como para personal médico. Marien caminaba por los pasillos, revisando expedientes mientras saludaba a pacientes y colegas. Su bata blanca, ahora con el título de directora de investigación, ondeaba suavemente mientras avanzaba. «Doctora», llamó Socorro desde la estación de enfermeras, «los resultados del último estudio están listos». Los números eran impresionantes. 80% de mejora en la recuperación de pacientes que seguían el nuevo protocolo. Hopkins había solicitado implementarlo en sus instalaciones en Estados Unidos. En su oficina, Tiago revisaba propuestas para nuevos centros en Guadalajara y Monterrey. El modelo había probado su efectividad, y la demanda crecía. «¿Lista para la ceremonia?», preguntó cuando Marien entró. Esa tarde celebrarían el primer aniversario del centro y su boda. Una ceremonia íntima en el jardín terapéutico, rodeados de aquellos que habían sido parte de su historia. «Casi», respondió ella, sentándose en el borde de su escritorio. «Solo necesito terminar la ronda de la tarde». «Siempre la enfermera dedicada», sonrió él.
Siempre el paciente testarudo, respondió ella, inclinándose para besarlo. El jardín había sido transformado para la ocasión. Luces suaves colgaban entre los árboles y sillas blancas formaban un pequeño semicírculo alrededor de un arco floral. Entre los invitados, pacientes actuales y anteriores, se mezclaban con médicos, enfermeras y ejecutivos. Demetria, elegante en un vestido azul noche, conversaba animadamente con Socorro sobre los últimos protocolos implementados. Cuando Marien caminó hacia el altar, su vestido simple pero elegante reflejando la última luz del día, los presentes contuvieron el aliento. No era la típica novia de sociedad, sino una mujer que había construido su propio camino. Tiago la esperaba bajo el arco, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. El mismo lugar donde se habían reencontrado, donde había propuesto matrimonio por segunda vez, ahora era testigo de su unión oficial. Los votos fueron simples pero profundos. Promesas de seguir sanando juntos, de construir puentes entre mundos diferentes, de mantener vivo el legado que habían creado. Por el poder que me confiere, comenzó el juez, pero fue interrumpido por el sonido de aplausos proveniente del edificio. Los pacientes que no habían podido asistir a la ceremonia se habían reunido en las ventanas, algunos en sillas de ruedas, otros apoyados en andadores, todos aplaudiendo. Marien y Tiago miraron hacia arriba, sonriendo a través de las lágrimas. Este era su verdadero regalo de bodas, ver el impacto de su trabajo, el resultado de su amor convertido en acción. La fiesta que siguió fue una celebración de vida y esperanza. En un rincón del jardín, una pequeña placa brillaba bajo las luces. Para todos los que buscan sanación, para todos los que ofrecen esperanza, para todos los que creen en el poder del amor para transformar vidas. Centro de Rehabilitación Integral Valenzuela Quiroga, fundado en amor, construido con esperanza. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, dos personas que el destino había unido en una habitación de hospital años atrás, bailaban bajo las estrellas, rodeados de las vidas que habían tocado y transformado. No era un final de cuento de hadas, era algo mejor, era real.